buenas tardes, gracias por venir, sobre todo porque este es el segundo día, estamos todos muy cansados. Cerramos ya este evento, ¿no? Que me va a permitir el lujo, Antonio, sin haber hablado internamente, que ha sido un total éxito, ¿no? Enhorabuena al equipo de marketing, a todo el equipo del Grupo Álava, porque ha sido un verdadero éxito. Muchas gracias a los asistentes también por venir y a los speakers por compartir con nosotros eso tan preciado, ¿no? Que Víctor Cooper nos ha dicho antes, que es el tiempo, ¿no? Y el amor. Os quiero a todos. Os quiero a todos. Mira que iba bien el evento, ¿eh? Aquí también te quiero. ¿Vale? Es un evento que está en torno a la tecnología, ¿vale? Y a la tecnología, y como buenos tecnólogos, tenemos aquí a 4 disruptores, ¿vale? Permitidme que lo llame así y ahora voy a intentar... Lo intentamos. ¿Vale? Cada uno en su tanto en la empresa privada como en la empresa pública. ¿Y por qué, no? Voy a empezar por Laura, que está más cerquita. Con Siemens llevamos trabajando ya bastantes años. Empezamos allí con introduciendo el tema LIDAR en el 2014 o 2015, no recuerdo. ¿Y por qué decía lo de disruptor? Tanto hacia afuera como hacia adentro vosotros. Habéis dado un cambio interno brutal. Total. O sea, has dicho antes una frase que es: nosotros no compramos BIM, sino que queremos que la digitalización sea parte de nosotros. Exactamente. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues, tanto de cara a cliente ¿cómo está siendo ese proceso? Porque lleváis ya unos añitos. Sí, llevamos 3 años, pero todavía queda mucho trabajo por delante. A ver, voy a ser sincera, el proceso es muy difícil. Es muy difícil, pero no desde el punto de vista de procesos, herramientas, no. El proceso es difícil porque se trata de tratar con gente, de cambiar el mindset que tiene la gente. Entonces, evidentemente que va a ser difícil. Pero particularmente somos 9 personas en el equipo y somos 9 personas a las que nos gusta el desafío. Entonces, si fuera fácil, no estaríamos trabajando en esto. Entonces, nos gusta mucho el desafío, que la gente nos cuestione, que la gente nos diga ¿y por qué esto nos sirve? Y que nosotros, de hecho, nuestro equipo se divide en 2. Los ejecutores, que tienen que mostrar resultados. Yo estoy parte en ese equipo. Pero luego están los del I+D, que es Carlos, Íñigo, que tú los conoces, que están allí pensando en cosas para que cuando nos lleguen los cuestionadores, ellos tengan la respuesta y nosotros podamos venderla. Entonces creo que es un match perfecto y es difícil, pero es súper placentero. Y Nuria, en la parte de... Claro, vosotros... No lo voy a decir, ¿vale? Luego te lo digo en privado. O sea, lo voy a decir, Vale. con confianza. Todas las ingenierías que nos dedicamos al tema de auscultación de estructuras, sobre todo temas de hormigón, teníamos un sueño húmedo, que era que hubiese un sensor que midiese la corrosión de verdad. O sea, habéis, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, tenéis un sistema que habéis demostrado que funciona, y funciona muy bien. ¿Qué problemas, por qué no está en el mercado eso? O sea, ¿qué problemas tenemos o tenéis desde la parte de investigación para potenciar todo eso? Bueno, desde el Instituto de Ciencias de la Construcción somos bastante pioneros en todo el tema de la durabilidad. Llevamos varios años trabajando muy potentemente en todo lo que es sensórica del hormigón armado. Y es verdad que está siendo muy costoso sensorizar estructuras, pues porque al final la mayoría de las estructuras de hormigón armado pertenecen al sector público. El sector público tiene dificultades para implementar dentro de sus pliegos de condiciones esta sensórica. Y luego parece que algunas veces cuando fallan los materiales, porque nos dedicamos a la corrosión del hormigón armado, la gente no es muy consciente, aunque en la presentación hemos sido un poco catastrofistas, ¿no? Y al final, por culpa de los materiales no se caen las estructuras, pero sí generan problemas mecánicos que derivan en ello.
Pues parece que, bueno, pues reparo y me quito el problema durante un tiempo, saco pliegos de condiciones cada 4 años y al final nadie mira la vida útil de la estructura a largo plazo. Aunque diseñamos para 50 y 100 años de vida útil, nadie piensa en las estructuras de hormigón armado más allá de los 4 años. Y eso, pues, porque el tema no es excesivamente costoso, o sea, las reparaciones son infinitamente más costosas, los medios auxiliares que invertimos en esas reparaciones son infinitamente más costosos y luego no funcionan. Y sin embargo, yo creo que cambiar el chip es muy complicado. Es muy fácil cambiarlo para el resto de cosas que rodean al hormigón armado, y aquí yo creo que se ha hablado mucho de pues, toda la sensórica que nos rodea en el día a día, pero parece que el hormigón armado es como algo que va a ser durable eternamente. Y nos estamos dando cuenta de que no, y nadie se fija en eso. Nos cuesta cambiar el chip a medir, a entender que medir es más barato que reparar, ¿no? Claro, y que mantener es más fácil si lo haces de manera continua que si lo haces a través de inspecciones visuales con gente que no siempre tiene experiencia, o luego cuando ya detectas el fallo, ir a reparar es complicadísimo porque esa estructura ya realmente tiene un problema muy grave. Pero no conseguimos. Es verdad que es algo muy costoso y también para la parte privada. O sea, vas a lo mejor a una central de ciclo combinado donde lo importante es la precisión del sistema, la energía, que todo sea muy dinámico, pero nadie se da cuenta de que sus viguetas están cayendo y eso también tiene un coste. Claro, claro. Ahí yo creo que Javier nos tiene mucho que contar, ¿o no? ¿Sobre hormigón armado? Vamos. No, te quiero decir que es digno de admirar cómo nace Carto. O sea, decir, en el mundo, no voy a llamarlo GIS, sino, no sé cómo se llama, pero GIS avanzado, ¿vale? O sea, permíteme que le llame así. Claro, crear una compañía teniendo los monstruos que hay, ¿no? ¿Cómo os lo planteasteis? Has dicho una frase que me ha gustado mucho. Es decir, nosotros no solo vemos dónde está el problema, sino queremos saber por qué es ese problema, ¿no? Claro. Estamos aquí debatiendo todo el tema de infraestructuras. No has puesto ningún ejemplo de infraestructuras, pero yo sé que hay muchos ejemplos de infraestructuras, ¿no? ¿Cómo sería esa combinación de los datos que cogemos de las infraestructuras, ahora Rafa nos hablará, o los temas de corrosión o cualquier otro tipo de parámetro? Todo ese Big Data, ese análisis, esa inteligencia artificial que hacía referencia, ¿en qué parte está? ¿Está en la parte del propio software plataforma? ¿Está en la parte de la propia ingeniería? ¿Está en un mix? ¿Dónde está todo eso? Bueno, pues una pregunta, y depende mucho, ¿no?, del sector, depende de la localización, depende un poco de muchas cosas. Pero bueno, empezando por la base un poco estamos en yo creo que aquí todos un poco representamos la ambición, ¿no?, de querer cambiar las cosas y de innovar. Y bueno, pues ¿cómo lo haces? Pues es siempre normalmente, pues primero pues empezando poco a poco quizás no teniendo miedo, ¿no? Pues empezando y luego de repente pues ves que las cosas son más complicadas, pero bueno, supongo que cuando empezasteis a estudiar sensorización pues bueno, pues crees que puedes tener un impacto, luego te das cuenta que el problema es mucho más grande, que muchos de los mayores retos es más cambiar la mentalidad de las personas más que los datos o la tecnología. Y bueno, pues un poco pues vas iterativamente. Y en ese sentido, ¿dónde estamos ahora? Pues yo creo que digamos, lo que son los sistemas de información en general, geográfica, pero también en general, pues yo creo que está bastante demostrado también el potencial, digamos, de no solamente la sensorización, sino luego esa monitorización continua a través de datos, o sea, los potenciales que te da de predictibilidad, de unión para entender por qué las cosas están ocurriendo. Obviamente, una infraestructura son los datos de la infraestructura, pero también tienes el tiempo, el volumen de tráfico, tienes mucha otra información alrededor de ella que te puede ayudar a entender mucho más la vida de potencial y todo eso. Entonces, toda la tecnología existe. Los sistemas de información para mezclar todas esas fuentes de datos existen. Creo que tiene que ver muchas veces el reto donde estamos, es que las administraciones y las empresas privadas, pues, digamos, y la gente que trabaja en ellas, tome esa iniciativa de ser más, lo que llamamos más data-driven, o sea, realmente de que utilizar los datos no como algo que justifica lo que ellos opinan, sino como una manera realmente de tomar decisiones. Y cuando una empresa o un organismo ya se ha dado cuenta de que efectivamente tiene que tomar decisiones basadas en datos, pues ya luego pasa a ser ya obvio que el mantenimiento es la manera, ¿no? O sea, hay muchas cosas pero si
Si todavía utilizamos los datos como una manera, digamos, de justificar nuestras propias creencias sobre cómo se tiene que hacer algo, pues todavía no es tan obvio y todavía pensamos de una manera mucho más cortoplacista. Y eso yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Sí, a la toma de decisiones. O sea, vamos enfocados hacia un mantenimiento predictivo de todo, absolutamente de todo. Y la infraestructura no tiene que ser algo diferente, ¿no? En ese sentido, y hablando de disruptores, que si Niquis levantara la cabeza de aquí a uno, por lo menos se cargaba. Pero bueno, no voy a señalar a nadie. Claro, Rafa lleva haciendo modal operacional en puentes desde cuando aquí no sabíamos lo que quería decir modal operacional, ¿no? Ya ha vivido un proceso de lo que lo has contado tú antes muy bien, desde los sensores cableados, sistema de adquisición, bla, bla, bla. ¿En qué punto estáis o qué finalidad queréis conseguir con el desarrollo con el proyecto que has contado, que es tan bonito del Smart Bridge? Pues, bueno, la idea que tenemos en mente, como tú dices, ha ido progresivamente cambiando en función de la tecnología que disponíamos y también en función de la sociedad, ¿no? Yo explicaba en la presentación el vídeo o sea, lo que eran las transparencias y lo que explicaba, el devenir de lo que había sido nuestra experiencia en el tiempo, desde que teníamos los cables, sensores más pesados, menos pesados, el transporte, etcétera. Y claro, y la conclusión sería que nosotros buscamos con este tipo de proyectos ofrecer una tecnología accesible para la administración, como decía Nuria, que básicamente que ocupa el 90-99% de la infraestructura que tenemos nosotros en el Estado, para que de alguna manera los datos y la construcción pues, garantice la seguridad de esa infraestructura en la vida útil, sea cual sea la vida útil, ¿no? Entonces, bueno, son dos proyectos muy ambiciosos los que estamos en este sentido para puente de carretera y para puente de ferrocarril, porque bueno, la idea es muy diferente. El puente de carretera no impide la circulación porque al fin y al cabo puedes reubicarla, ¿no? Pero el puente de ferrocarril sí que es verdad que el puente que falle, puente que interrumpe el servicio. Interrumpir el servicio hoy en día en España, pues claro, conlleva muchísimo gasto económico. Esa es nuestra idea, pero Nuria comentaba, porque al final nos simultaneamos un poco me agrada esto, ¿no? Hablamos más o menos de cosas parecidas. Hemos comentado de la vida útil de los puentes, pero me gustaría que también a lo mejor tuviéramos una visión de lo que va a ser el futuro, ¿no? Y a lo mejor, bueno, peco un poco no sé, de iluso, ¿no? Pero me gustaría que en España hemos sido, no sé, la punta de lanza de muchas tecnologías. Sin embargo, pues no hemos quedado atrás en muchas de ellas, porque bueno, no hemos sabido utilizarlas, no hemos sabido desarrollarlas o no hemos sabido venderlas en alguna ocasión. Sin embargo, que en España tenemos una ingeniería magnífica en muchos niveles. Y lo estaba pensando en la última conferencia que he visto, en la última exposición. Esta ingeniera de Zaragoza, creo que es, ¿no? Esta chica, esta compañera, me queda alucinado, ¿no? Qué cantidad de cosas que se pueden hacer en un tiempo y digo, ¿y el futuro? ¿Qué podemos hacer en el futuro? O sea, el hormigón y el acero lo hemos utilizado desde siempre, ¿no? No hemos hecho nada nuevo en ese sentido. No hemos avanzado porque no integramos la nueva construcción, la monitorización, el BIM, todo. ¿Por qué no lo utilizamos todo eso? ¿Por qué no lo integramos como algo como un estándar? Y yo lo veo así, lo veo en ese sentido, ¿no? Que vayamos hacia el futuro, igual que lo último que te comento, ¿no? La imagen que me queda con este tipo de cosas o reuniones que tenemos es que nos quedamos antiguos, ¿no? Yo desde la universidad me veo antiguo. Muchas veces abro el libro y es el único catedrático que quiere seguir cacharreando con los sensores. Sí, me veo antiguo, ¿no? Hasta hace 2 días estábamos explicando los métodos gráficos. Si pensamos que el elemento finito se inventaron en Estados Unidos en el año 1950, no ha llegado a la universidad como impartirse tal cual hasta hace 2 días. Estamos hablando de 2023, ¿no? Entonces, tenemos que romper esa barrera, tenemos que ser más dinámicos en ese sentido. Si hablas del futuro, yo creo que el futuro todos coincidimos que tiene que venir mucha parte desde la administración, ¿no? Y en ese aspecto, vosotros, Laura, vuestra necesidad de digitalización vino por necesidades propias o por imposición de vuestros clientes que son aquí, en Singapur, en Grecia, en Turquía, estamos en todos los lados.
Bueno, voy a contar experiencia verídica. Yo entré a Siemens en el año 2019 a comienzos. Entonces yo entré a la parte de ejecución de proyectos para un proyecto en Singapur. Y recuerdo haber estado, cuando se estaba empezando a hablar de BIM, Carlos era el único que allí andaba haciendo cositas, pero nadie sabía qué hacía, ¿verdad? Entonces, a él le sonaba que yo había hecho un máster y se me acercó un día y me dijo, mira, ha llegado este documento de la administración pública. Era un proyecto de la Etihad de los Emiratos. Y nadie entiende qué pone esto, qué. Y era un pliego pidiendo requisitos de modelo 3D, BIM y modelo de información único de datos, requisitos GIS y ese tipo de cosas. Y nadie era capaz de entenderlo, porque era la primera vez que recibíamos un documento de ese tipo. Entonces todo, bueno, no fue ese hecho solamente, sino luego ya llegó otro cliente en Singapur, ya llegó otro cliente en Brasil, y entonces se sonaba la flauta, ¿no? O sea, ¿qué es esto que están pidiendo todos? Entonces se destinó, claro, ¿qué es crucial? Es crucial que tengas el apoyo de la alta dirección, porque si no tienes el apoyo de la alta dirección, te van a decir, bueno, pues ve y pregunta quién puede hacerlo y que te diga cuánto cuesta y ya está. Pero gracias a que tenemos ese apoyo desde arriba, se ha formado un equipo de trabajo y nos hemos dado cuenta de que esto es necesario no solo porque venga una administración pública y te lo pida, sino que es necesario porque estamos viendo internamente que nuestros clientes internos sacan un uso fantástico de ese tipo de información. Sí, al final te tienes que subir a la ola de la digitalización, ¿no? Que ha venido, está aquí y se va a quedar y no hay otra. Nosotros Total. desde el grupo ya lo hemos hecho Sí, sí, sí. y ya lo sabéis. Sí. Y yo lanzo una pregunta porque nosotros, todo el mundo, con todo este tema nos encontramos con muchos stoppers, con muchas veces internos, que hemos tenido muchas discusiones, otras veces son externos, otras veces son sociales. Vosotros que tratáis más, digamos, con la sociedad, ¿no? En datos sociales, ¿hay mucha reticencia a ese cambio social? Con respecto a digitalización, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que en general, o sea, me refiero, ya el proceso no es que solo, o sea, es que ya ha empezado y es imposible mirar de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que, no, yo creo que la sociedad, y yo creo que individualmente todos entendemos la importancia porque lo vivimos en nuestro día a día, o sea, ya vivimos de forma digital todos nosotros. Entonces yo creo que en ese sentido yo no veo una reticencia fuerte. Quizá, mira, nosotros, una empresa como Carto, claro, nosotros también sí que empezamos ya directamente digitales, con lo cual, pero volviendo a lo que estaba comentando, ese cambio de mentalidad de tomar decisiones basadas en tu experiencia versus basadas en datos y demás, eso sí que sigue todavía pasando, ¿no? Yo creo que el concepto del cuñadismo, que de España y demás, siempre existirá, ¿no? Entonces la pregunta no es si cuesta mucho, ¿no? O sea, me refiero, pues siempre va a haber discusiones a este respecto. Lo que sí que vemos es que aquellas organizaciones que han hecho procesos de digitalización y que están funcionando de una manera basadas en datos, pues son más productivas y normalmente funcionan mejor. Entonces es una cuestión puramente también de tiempo, ¿no? Que vaya a pasar, igual que los profesionales, igual que todos nosotros en nuestro día a día, aquellos que podemos utilizar, pues ahora el AI y demás y tal, pues al final se produce un proceso de selección. Y en esto, pues yo creo que ya está bastante claro. Con lo cual, yo no veo una reticencia. Yo lo que veo es yo veo a la gente con muchas ganas de hacer ese cambio y lo están haciendo. En ese sentido. Y desde la Administración, Nuria, Rafa, ¿se están acogiendo estas nuevas tecnologías que comentaba Javier, de todas estas técnicas de inteligencia artificial? ¿O hay por falta de, no lo sé, igual me meto en un charco, por falta de por falta de interés, por falta de inteligencia artificial, por falta de medios físicos, porque nosotros sí que colaboramos con varias administraciones públicas, cuando tú les dejas un set de datos, de lo que sea, me da igual, fotogrametría, LIDAR, lo que sea, dicen, ¿y ahora con qué muevo yo esto, no? O sea, y muchas veces faltan esos recursos. O sea, quizá tocando sobre eso, ahora que me estás preguntando, lo que sí que yo, por ejemplo, nosotros notamos es que a veces lo que está pasando un poco es que la industria privada, por ejemplo, en el tema de analítica de datos, está yendo más rápido que muchas veces que las administraciones y que los usuarios en general. Si miras, por ejemplo, hace unos años, las empresas de software pretendían que sus usuarios utilizaran el software de una manera intuitiva, ellos solos.
Ahora, la mayor parte de los software avanzados de analítica requieren de procesos de integración, donde hay que hacer unos... O sea, básicamente, está habiendo una división donde, digamos, la analítica más avanzada está en manos de unas pocas empresas que son capaces de tener expertos que son capaces de utilizarlas. Y esto yo creo que sí que es uno de los problemas que nos encontramos, ¿no? Y nosotros lo vemos. Llegamos a modelos con administraciones muy complejos que van más allá de lo que son capaces digamos, de digerir. Y esa distancia a veces entre la tecnología más puntera y lo que es capaz de digerir una organización, yo creo que sí que produce grandes fricciones. Perdona. Sí, yo creo que en la presentación que hacía esta mañana comentaba también que uno de los problemas de la administración pública es que saca todo a concurso. Entonces, como saca todo al concurso y no puede mantener contratos otra vez a tiempos largos, tiene un miedo de que tú le instales una sensorización, tú comiences con una monitorización y al cabo de 4 años ese concurso lo gane otra empresa totalmente diferente que no sea capaz de gestionar lo que previamente ha montado el que ganó la licitación previa. Y eso le da un poco de miedo porque ellos mismos tienen las plataformas esta celosía, tienen muchas plataformas donde ya recopilan muchísimos datos, pero es verdad que no son capaces de estudiarlos, de almacenarlos, de controlarlos y de hacer que esos datos sean predictivos para la ayuda al mantenimiento. Entonces siempre necesitan de una empresa externa a través de licitación que les ayude y no siempre puede ser la misma. Entonces ese es el miedo que tienen en la monitorización, ¿no? Si tú tienes un puente que tiene un problema, reparas, bueno, no sabemos cómo lo reparas, pero solucionas puntualmente en esa licitación de 4 años esos problemas. Si tú monitorizas, pues monitorizas, pero no sabes cómo va a seguir la monitorización. Sí, pues es que hay cosas que nosotros dentro del grupo trabajamos muchísimo con una variedad inmensa de investigadores, de centros de investigación, de cualquier tipo de sector, mercado. Y la gente está ahí, la gente tiene el conocimiento, la gente tiene las ganas, tiene la iniciativa, pero igual es lo que dices tú, ¿no? O sea, que siempre depende de esa licitación y de... Sí, poco técnica muchas veces, que muchas veces pues depende de dinero o de cosas, sí, un poco como... Y yo por mi parte, comentarte también que romper una lanza por la administración, ¿no? Porque al final comparto con muchos compañeros que trabajan en la administración la imposibilidad de acceder a recursos que hoy en día para cualquiera son fáciles, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que una de las cosas que más me han impactado de toda experiencia en este tipo de proyectos ha sido cuando he ido a pedir permisos para poder monitorizar puentes, ir a las instalaciones del ministerio, por ejemplo en Granada, y es que daba pena porque los muebles eran más antiguos que los muebles de mi bisabuela. Y claro, le preguntaba, oye, mira, ¿tenéis digitalizado los puentes? Sí, claro. No tenían ni el registro y el ingeniero jefe me hacía un plano a mano, o sea, esto es verídico, mentalmente, este puente aquí así, 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 así. Me hizo un plano en un papel. No lo tenemos los registros, no lo tenemos digitalizado. ¿Tenéis los planos de esto? No. Los tenemos no sé qué sitio, te los tendría que buscar. La administración, al fin y al cabo, son personas, si no tienen los medios oportunos para poder tener eso actualizado, repercute negativamente también en la sociedad. Entonces, igual estamos construyendo la casa por el tejado, es una reflexión, es decir, a nivel... la tecnología existe, pero no tenemos los cimientos, no tenemos la base de que igual son esos medios básicos de los que hablas. No lo sé, en cualquier sitio que tú vas, hablamos muchas veces lo podemos extrapolar a la justicia, ¿no? Y ya es una cosa que podemos quitar el color político, eso está ahí, ¿no? Quita el color político que sea, porque al final tú vas a cualquier juzgado y no ves más que montones de papeles. Si hoy en día nadie utiliza eso, ¿por qué ahí no se actualiza? ¿Y por qué no se actualiza la administración en la infraestructura? Porque no llevamos, estamos hablando de aquí de cosas muy potentes, cuando vamos a trabajar con unos compañeros de la administración, yo por lo menos me hundo en ese sentido. Muy bien, como habéis visto, no tenía nada que ver esto con el guión que hicimos el otro día, ¿no? Yo digo, no les voy a avisar por lo que pueda pasar, o sea, que salgan corriendo. Fue un examen, Da tiempo, sí, da tiempo a si tenéis alguna pregunta que queréis hacerle a mí, ¿no? A ellos. ¿El globo dónde está? Bueno, te vimos, yo creo que... Ah, está aquí el mío. No, ahí había un caballero. Ah, vale, tú. Vale.
Sí, hola. Una pregunta muy rápida. ¿Tenéis alguna idea de cómo se puede forzar a una administración para que avance en cierta dirección? Julio te contesta amablemente. Legalmente, ¿qué estamos hablando? Sin aplicar métodos coercitivos, simplemente motivarles a que saquen pliegos en los que se recoja la necesidad de, mira, medir esto, tener control de esto o llevar esto durante X años. Ellos están muy motivados. O sea, que a ver, que estamos criticando, no estamos criticando a las personas, obviamente, que forman parte de la administración pública, ¿no? Sino a la lentitud y a la burocracia de la propia administración y a la falta de recursos. Ellos están muy motivados y, de hecho, se hacen, para no sacar pliegos de condiciones, pues para monitorizar lo que estamos haciendo son proyectos en base tecnológico, que eso sí que es un primer paso para empezar a montar demos que son muy parecidos a los sistemas reales y que alguien por fin diga, oye, pues esto funciona, esto es muy útil para mis estructuras, y si conseguimos montar 4 o 5 demos con proyectos de investigación con las administraciones públicas, que se puede hacer por lo menos desde los centros de investigación y yo creo que también desde los centros privados, y es poco a poco. Lo que pasa es que el mundo cambia muy rápido y nosotros, pues nuestra motivación y nuestra actitud es muy potente, pero vamos lentos. Pero yo, por lo menos, sí que tengo la sensación de que todos los que están dedicados al mantenimiento de infraestructuras están muy motivados y a base de pelear mucho con su entorno lo están consiguiendo, y creo que estamos yendo por el buen camino. Un poco lento, pero por el buen camino. Y en el caso de Adif, por ejemplo, Adif motivadísimo. tengo, lo sé de propia experiencia, que han montado un plan de implementación prolongado, largo, pero tiene buena pinta, consistente. Están empezando a sacar pliegos con requisitos BIM y de digitalización. O sea, tarda más que en la empresa privada, pero se están poniendo a ello. O sea, sé que están con ello. Pues yo voy a ser un poco aquí para diferente. Yo creo que sí que hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, a nivel de software. Nosotros en el mundo de los sistemas de información geográfica hay algún player, vamos a nombrar aquí, que tiene contratos de más de 5 años con la administración. Esto produce parálisis de innovación directamente. Entonces, yo creo que sí que hay cosas que se podrían cambiar en los sistemas de procedimientos de contratación, por ejemplo, de software, para intentar incentivar la innovación, utilizar, digamos, software más moderno, introducir la competencia, al fin y al cabo. Yo creo que una de las grandes cosas que hay que mejorar en la administración es que nos creemos que hay competencia muchas veces con todos estos procesos que se generan alrededor, y luego siempre son muchas veces los mismos los que terminan. Y eso sí que produce un problema de innovación y ralentiza todo. Empezando por eso, yo creo que hay cosas como que se podrían evitar, como son con licencias a 5 años de software que hacen prácticamente imposible entrar en ciertas administraciones. Nosotros hay administraciones en las que ni lo intentamos. Pues si no lo intentamos nosotros, ¿quién va a cambiar las cosas? Solo por puntualizar, han sacado ahora una herramienta que es la compra pública innovadora. Sí. Entonces, sí que es una vía que, bueno, pues que se está abriendo ahora, y todas las por lo menos las 2 administraciones públicas, Carreteras y Adif, están abriendo también esa vía, que ahí ya se presenta además a diferentes niveles, con proyectos de demostración, luego si funciona puedes continuar. Entonces, están sacando diferentes herramientas. Y eso es genial, porque yo siempre pongo el concepto, la idea de comprar bueno, no sé si conocéis la cafetería, la pastelería Mallorca. A nadie le han echado por comprar los pasteles. Si vas a una fiesta y por no poner aquí ningún vendor ni nada, si vas a una fiesta y llevas unos pasteles de Mallorca y no salen bien, pues jope, no lo entiendo. Si es Mallorca, ¿cómo no puede haber salido bien? Si vas a otro y no vas y resulta que no salen bien, ahí es donde tienes un problema. Y eso yo creo que con sistemas estos como la compra innovadora, pues pueden romper ese ciclo, donde muchas veces la administración tiene, bueno, el funcionario, la persona que está ahí tiene miedo a hacer algo que puede producir un problema. Es que a veces esos sistemas son los que impiden que haya más innovación. Yo, por mi parte, en este aspecto, que quería mencionar también que falta un poco la visión de grupo, ¿no? La visión en equipo. No podemos perder que al final la administración son funcionarios, pero después está a nivel político, y el nivel político cambia constantemente. Y al final la designación a nivel político condiciona muchos de los términos que se hacen, por ejemplo, en lo que estamos hablando.
Porque si pasa en educación, que la ley de educación cambia, entro, la quito, no sé qué, y la visión de grupo la perdemos. Y creo que en España, lo decimos siempre, ¿no? Si tuviera la cosa un poquito, que esa visión la tuviéramos en global, que es muy difícil, pero si tuviéramos una visión en global que perdure X tiempo, que sería una ventaja. Lo decía hoy de forma graciosa, ¿no? Nos unimos con España y el gol de Iniesta. Pues, oye, yo qué sé, hay que llevarlo hacia ahí, ¿no? Que todos somos, cada uno pensando de una forma distinta, pero la visión debe ser la de que generemos esa competencia, de que la administración tenga la seguridad de poder tener unos contratos con garantías y después que también tengamos un material de uso al día, ¿no? Y no es fácil, pero que esta visión es un poco ideal, pero deberíamos tender a eso, ¿no? Que no el que entre destruya lo anterior, porque no todo lo anterior fue malo, ni lo próximo es todo bueno, ¿no? Da igual, cámbiale el título político, el que entra y el que sale. Bueno, lo veo en la universidad, ¿eh? Lo veo en la universidad, nos pasa muy a menudo. Pasamos, no, quitamos esto, no, ahora ponemos esto, bueno, quitamos, ahora... Y la visión a largo plazo se pierde, ¿no? ¿Cuál debe ser el objetivo a largo plazo? Tengamos una visión para ese camino, por lo menos lo veo yo así. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, muchas gracias por la exposición bastante interesante. Respecto de la administración, yo tengo dos casos catastróficos. Uno, en el sentido de, yo he dirigido un proyecto bastante interesante con CESA para detección de vertidos en la superficie del mar y por cuestiones administrativas se nos impidió realizar las pruebas pertinentes con un barco equipado con tecnología sensorial avanzada en Huelva. La autoridad portuaria nos impidió que el barco saliera a hacer las pruebas correspondientes, pues porque los que estábamos allí no teníamos los permisos correspondientes de navegación. Con lo cual, bueno, pues el proyecto quedó muerto ahí en esa fase. Y luego, por otra parte, también AENA impidió volar a un equipo de drones alemán porque no tenía el correspondiente permiso español en un tema de agricultura de precisión, con lo cual no se pudieron realizar las pruebas en el Instituto de Automática de Arganda. Es decir, la administración se autobloquea en determinados puntos. Es decir, nosotros avanzamos todo lo que podemos, pero llega un punto en que una parte bloquea a la otra y es insalvable bajo todo punto de vista. O sea, nosotros llegamos a entrevistarnos con un secretario de Estado del momento, imposible. Bueno, ahí lo dejo. Y luego, por otra parte, ya en el tema de las infraestructuras inteligentes, me gustaría también plantear y preguntar un poco cómo veis, no sé a quién dirigir la pregunta exactamente, el tema en relación al equipamiento de las estructuras y equipamiento sensorial de las infraestructuras de cara a las futuras ciudades inteligentes y, en fin, y a todo este tipo de cuestiones relacionadas con la autonomía que se viene, no sé cuándo llegaremos. Yo creo que, en fin, a mi modo de ver, nos queda bastante, pero bueno, un poco como, en fin, veis ya sé que habéis planteado los temas desde el punto de vista del hormigón y de una serie de cosas y tal que a lo mejor no tienen nada que ver, pero bueno, digamos, entrando en el tema de infraestructuras así a nivel general. Sí. ¿Puedo? Sí. Dale. No, que va, yo tengo que darle vosotros. Vale. No, sí que es verdad que las Smart Cities están en auge desde hace bastantes años, ¿no? Tuvimos ayer una charla de una consultora que se dedica a Smart Cities y, claro, dice, claro, hace 10 años una Smart City era una ciudad que tenía unos sensores que medían la calidad del aire. Eso ya era una Smart City. Claro, en estos últimos 10 años la tecnología y la necesidad de la propia administración ha cambiado brutalmente. Es decir, desde toda la red de utilities, los sistemas de tráfico inteligente,
todo el tema, mostrabas tú, del tema de radiación para placas solares. O sea, yo creo que es... ¿Por qué? Porque se están emitiendo muchos fondos, ¿no? Y sí que es verdad que la gente está mucho más concienciada de todo el tema del problema de la congestión del tráfico en la ciudad. Por eso ha empezado también por ciudades más grandes, creando las famosas islas verdes dentro de la ciudad. No sé si tenéis Sí, alguna... yo creo que sí, eso sin duda está pasando. Y viene un poco por lo que comentaba de... digamos, esos departamentos de datos que están empezando a no solamente recopilar información, sino luego ya empezar a modelizar. O sea, yo creo que una de las cosas uno de los proyectos, por ejemplo, nosotros hemos hecho aquí en Madrid era temas de ¿y qué pasa si corto la Gran Vía? ¿No? ¿Qué pasaría? Lo que llamamos ¿qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si esta línea de metro se tiene que cerrar? ¿Qué pasaría si este puente...? ¿No? O sea, el pasar a modelizar la ciudad hasta un punto donde puedes entender qué va a pasar antes de las actuaciones, ¿no? Y estar preparado y demás. Y eso sí que lo estamos ya viendo muy claramente. Empezó mucho también con el tema, efectivamente, de la contaminación, ¿no? Todos estos, claro, al final también con las multas que llegan, digamos, ya desde Europa por falta, digamos, de cumplimiento de normativa en temas de contaminación, pues esto está acelerando mucho sistemas de... Una de las cosas que calculábamos, creo que era aquí con Madrid, era saber un día antes que vas a tener que cerrar el tráfico de Madrid, no sé cuántos millones de euros suponía. Es una auténtica barbaridad. Cosas así. O sea, si puedes intentar relajar una medida unos días antes para evitar llegar a una medida más posterior, el valor para la sociedad y económico y medioambiental es enorme. Y esto yo creo que sí que ya está ahora calando de una manera más clara. La tecnología también lo permite, vamos a ser más claros. Ahora es más sencillo y, bueno, pues en fin, o sea, yo creo que la figura del Chief Data Officer o CDO, digamos, dentro de las ciudades, pues cada vez pasa a ser más claro, porque igual que una organización no puede vivir sin organizar sus datos para poder tener una visión sobre su negocio, pues una ciudad no puede vivir sin organizar esa información y controlar su negocio. Vale, yo hace un rato que he visto esto a cero, así que creo que igual tiene que decir algo, ¿no? Gracias, Laura, Rafa, Nuria, Javier. Gracias a todos por vuestro tiempo, por acompañarlos y por darnos ese tiempo y os quiero.